El siguiente contenido es puro entretenimiento. Las opiniones expresadas por las personas que participan en él, ya sea de manera directa o indirecta, son propias y no necesariamente veraces. Están basadas en la experticia y el conocimiento de cada uno de los integrantes, por lo que no deben ser consideradas como una fuente fiable de información. Lo oculto. Mira que en diciembre, este diciembre, yo fui a compartirlo con la familia, con mi familia por parte de papá. Y mi madrina era la esposa de mi tío. Ellos dos eran mis padrinos. El caso fue que cuando estábamos ahí, en un momento o sea, como que la mente me traicionó, así como dices tú, y yo pensé que ella estaba ahí y fue súper feo. Y ellos llevaban una perrita y yo miraba a la perrita y sinceramente, o sea, fue extraño, pero se sentía como si fuera ella, si me hago entender. Es que no sé, era raro, pero fue súper, o sea, se sentía como mucho la presencia. Incluso, o sea, después me sentí súper estúpida porque mi, mi tío me dijo como saludes a tu mami y yo le dije lo mismo y fue muy feo porque, o sea, yo en ese momento al decirlo ignoré totalmente que pues que ella no estaba, pero entonces sí se sentía como esa presencia, como, sí, o sea, feo. Qué feo. Daniel, ¿querías decir algo? Sí, es como una experiencia de las muchas que me han pasado. Anteriormente yo vivía en Bosa. En Bosa yo tenía que compartir la habitación con mi hermano y pues a veces era como un poco difícil porque yo me acostaba a dormir y él no apagaba el televisor. Entonces pues a mí se me dificulta mucho dormir con ruido y con luz. O sea, si hay algo me emite luz en la habitación, yo ya no duermo. El caso es que en esa casa había una habitación, que es pues era la habitación de invitados, pero normalmente mi abuelo paterno era el que se quedaba ahí. Era tan así que esa habitación quedó bautizada como la habitación del abuelo. Si uno preguntaba algo, está en la habitación del abuelo y uno ya sabía que era esa habitación. Resulta y pasa que cuando mi hermano no me permitía dormir, cuando yo estaba recansado y quería dormir, o que me tocaba madrugar y este man no me dejaba, pues yo cogí la costumbre de bajarme a esa habitación a dormir. Cuando mi abuelo falleció, eh, pasó que yo tenía que madrugar y mi hermano, la misma rutina, no me dejaba dormir. Me bajé y me acosté ahí. Me acosté boca abajo y en eso que tú ya estás en la transición de quedar dormido y todavía estás un poco consciente, empecé a sentir que me sacudían, como si me hubieran tomado de los dos hombros y me empezaban a sacudir, como cuando quieres despertar a alguien. Y en mi cabeza yo dije, abuelito, déjeme dormir que tengo que madrugar. Inmediatamente me dejaron de mover, o sea, quedé quieto de una. Entonces también pues estas historias me evocaron ese recuerdo. Imagínese uno ahí diciéndole al familiar ya fallecido que lo deje dormir a uno, que debe ser raro, debe ser raro. Creo que Hamilton quería decir algo. Sí, 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 me acuerdo de la historia. Es que miren que uno cree que no tiene historias, pero ya cuando se empieza a hablar ya empiezan como a acordar que escuchado a lo corto de su vida. Yo, ahí, mejor, Ahí, sí. Ahí fue. Eh, listo, les comentaba que yo comparto un amigo que y hace poco, bueno, me ha contado la historia como 2 o 3 veces. Nos comenta él, bueno, tuvo a él, tuvo a otras 2 hermanas. Él era como el conductor raqueto de la época, por así decirlo, un man como, entonces era gente que solamente para esta época de Pablo Escobar y todo eso movían como mucho dinero, como siempre. Y en uno de esos era un conductor como personalizado
él estaba transportando unas chicas de una ciudad a otra, que no recuerdo cómo, y estaba transportando 3 chicas que eran para un concurso de belleza, y bueno, obviamente no quiero saber qué más. El caso es que en ese recorrido ellos arrancaron en la noche, y como a las 3 de la mañana él tuvo un accidente tan fuerte que pues todos murieron en el carro, todos murieron, las 3 chicas y el señor. Él era joven, no era un accidente muy fuerte. Él aprovechaba que tenía el viaje porque iba a visitar a la familia, a los hijos, a la esposa, a doña Claudia, que es la mamá de mi amigo. Doña Claudia recuerda que como a las 10 de la mañana, en la madrugada antes del almuerzo, recibió el flaco le decía a él, donde le recomendaba que por favor hiciera el almuerzo, y muy pendiente, que recordara que la quería mucho, que no se olvidara de ella nunca, que la tenía muy presente. Entonces ella le decía que porque le decía cosas, que para una despedida. El tipo le decía que no, que simplemente estuviera muy pendiente de los niños y que para él. Entonces llegó el cuñado a la casa de mi amigo y le dijo que le iba a contar una noticia, que por favor pues tratara de recibirla con la mayor calma, que era algo difícil. Pues le iba a contar que el accidente pues había sido a las 3 de la mañana, que habían muerto. La señora decía que no podía creer eso, obviamente se botó a llorar, casi se vuelve loca, porque dijo: yo acabo de hablar con él, o sea, yo acabo de hablar con el flaco, es imposible que usted me esté diciendo esto, o sea, hace nada colgué con él, y él me dijo que venía a almorzar y que cuidara a los niños, y bueno, ya como que empezó a relacionar todo. Y pues hasta el sol de hoy uno escucha a la señora contar la historia y siempre es obviamente llorando, recordándolo, pero sí queda también la duda de saber por qué, o sea, quién llama, o de dónde, o cómo llama a una persona que ya está con horas de haber fallecido, ¿no? Entonces, sí, el escucharla tan cercana lo hace pensar a uno que lo que tú decías, las almas se van a despedir, pero qué loco, ¿no? O sea, cómo tienen de pronto la cuestión de poderse comunicar, ¿no? Suena básico, pero el simple hecho de levantar un teléfono, de marcar una tecla, o por qué en línea lo hacen, o cómo se hace. Sí, creo que eso también genera como más duda todavía. ¿Qué operador usó algo así? Es muy extraño. Sí, es muy extraño. Justamente alguna vez Numeral escuché... 666. Sí. alguna vez escuché una historia en Estados Unidos también. Pasó de que un accidente de tren y toda la gente, bueno, la mayoría de la gente que estaba ahí murió, pero habían gente desaparecida, estaban buscando, y entre esas había una familia que estaba buscando, o sea, a una persona, que, o sea, digamos, estaba la mamá buscando a su hijo, y todos decían, pero segura que venía acá, y todos, sí, él iba ahí, pero él está bien, decía la mamá. ¿Por qué? Porque me ha estado llamando muchas veces al celular, o sea, yo llamo y contesto, pero no escucho a nadie, pero él, es el número de él y me está llamando desde ese número, es para avisarme que está bien. Y entonces pasó mucho tiempo hasta encontrar el cadáver del tipo. El tipo estaba muerto y tenía su celular, pero el celular estaba en el bolsillo. Entonces sí había escuchado historias parecidas a esas, entonces de pronto sí me las podría llegar a creer. Alison, alzaste la mano por ahí. Sí, es que me acordé de una historia que me sucedió aquí. Creo, pues tú ya tienes la foto de la historia. Uh-huh. Bueno, eran las 3, como las 3 de la mañana más o menos, y yo estaba chiquita, estaba chiquita. Bueno, el caso era que yo compartía cuarto con mi hermano y mi hermano estaba durmiendo y mi mami estaba cosiendo en otro cuarto diferente. En ese momento habían, no sé si se acuerdan de esa aplicación que se llama Réplica y tomaba fotos en ráfaga. Bueno, yo me tomaba fotos con eso. Entonces esa vez me estaba tomando una foto y tomé una foto de 3, y en la primera foto no aparecía nada, y en la de la mitad aparecía un rostro detrás mío, pero súper clarito, y en la otra tampoco aparecía nada. Pues yo, cuando vi la foto, intenté como tomar más fotos a ver si pues volvía a aparecer, pues no pasó. Al otro día, cuando pues nos acostábamos y ya como que pasó el susto y todo eso, y cuando nos levantamos, los hilos de la máquina estaban botados en el pasillo. O sea, estaba así como todo corrido, como si los hubieran jalado. Y esa es mi historia. Y en este momento estoy mirando la foto y da miedo.
Guajaja. Si quieren, Sí, después se las muestro. esa foto da Oscar, ¿tienes ahí miedo. la puse? Quiero Dime. verla, quiero verla. La comparto aquí por el este. A ver. Ah, sí. Esa foto da cosa y le creo que no haya sido editada porque pues era chiquita. No, y es Ah, que hablamos no de sabía la- la edición. Hablamos es de la que, foto de Hamilton. Digamos, en ese momento no había nada que reflejara ni nadie, o sea, no había nadie levantado, solo mi mamá estaba cosiendo. Entonces, ¿Qué? No, dale, continúa ya, digo yo lo que tenía que decir. O sea, yo estaba en la cortina, ese baño no tenía puerta, entonces esa era la cortina. El espejo del baño está pegado a la pared y pues ahí no se alcanzaba a ver. Entonces yo dije como, no, o sea, no es nada. Y yo miraba ahí buscando como la manera de como si buscarle su lógica de alguien se me atravesó o es el reflejo. Pero no había nada, o sea, no había ninguna forma de que fuera un reflejo o que fuera alguna persona. Yo la acerqué mucho. Uy, no, cállate, que es foto, Dios mío. No. Tengo una mitad. Sí, Uy, qué fuerte. en este momento que estamos hablando, da como más cosa a ver. O sea, sí, yo. No, sí, se siente el Yo no escalofrío. la quiero ver. No se la muestren a Sandra que luego no vuelve. Ah, Pero sí, son ese tipo de cosas que sí, igual no se pueden explicar, no tiene como una explicación lógica para esto. Yo, al contrario, o sea, a mí no me ha pasado ninguna con una foto, pero he intentado buscarla y tengo muchas fotos así. Pues yo vivía en un sótano, entonces era medio oscuro y nunca encontré nada raro. Lo más cercano allá fue algo que ya les había contado antes, pero pues la vamos a compartir aquí a Hamilton, y es que alguna vez antes de acostarme vi una niña frente a mí, o sea, frente a mi cama, pero en el segundo en el que pasé las cobijas desapareció, ya no había nada. Y bueno, yo me acosté a dormir, yo vivía pues en mi sótano, tenía 2 habitaciones en mi sótano, entonces yo estaba ahí acostadito solito, y en la noche, muy de la madrugada, sentía como si alguien estuviera cantando canciones, como una niña cantando allá en la otra habitación. Pues Ah, Dios mío. no, nunca me sentí, o sea, generalmente este tipo de cosas pasan y uno se asusta un poquito. Con esta no me pasó eso, me sentía tranquilo, pero no, o sea, sí, nunca me dio miedo y nunca volví a ver nada similar. Entonces está ahí en que mi mente de pronto me quiso jugar un chiste y lo continuó en la noche, o quién sabe qué. Sandra, ¿querías decir algo? sí, mira que me pasó una historia muy similar a la tuya. Yo estaba pequeña, pues no tan pequeña, pero sí. Y yo me acosté a dormir, yo me acuerdo que dormía con mi papá. Y yo me acosté a dormir y pues en la noche me desperté y yo me quité pues las cobijas de la cara porque yo siempre dormí tapada. Y yo me quité las cobijas de la cara y en la parte de abajo de los pies de la cama había una sombra blanca, totalmente blanca, como un hombre. Yo hago referencia a un hombre. Entonces pues obviamente uno en ese momento se priva y pues no puede llamar a nadie. Y yo llegué y lo que hice fue taparme con la cobija. Y yo bajaba un poquito la cobija para volver a mirar si todavía estaba la sombra. Y todavía estaba, pero un poquito más abajo. O sea, cada vez que yo me destapaba y miraba, se iba como desapareciendo, pero como si se fuera agachando. Y hasta que yo como que ya me destapé totalmente y ya no estaba. Y ahí sí pude llamar a mi papá, pero es como con lo mismo que tú dices, que como hay espíritus que uno siente mucho miedo, no me generaba tanto miedo. No sé por qué, pero era como un juego como, ¿será que ya se fue? ¿Será que esto? Y no sé, esa es mi historia. Es la única sí que he tenido que en serio me acuerdo súper bien y que me dejó como remarcada. Claro, y uno suele recordar mucho todo lo que pasó, ¿no? Es súper raro porque yo sé que el cerebro todas las historias las va transformando y las va convirtiendo en más o menos con el paso del tiempo, pero estas uno casi siempre las cuenta igual porque ya sabe, uno, no sé, es un recuerdo muy bien guardado en la cabecita de uno, no sé, algo ha de tener, ¿no? Creo que levantaron la mano Daniel y luego Alison, ¿sí? ¿Era ese orden? Sí. Muy bien. Bueno, lo que decía Hamilton, uno va escuchando y va recordando cada vez más cosas que le pasan a uno.
Y cuando nos estaban contando que esta luz blanca o sea, una sombra blanca me pasó, fue como con una luz súper, súper blanca. Resulta y pasa que, pues, en esta ocasión yo estaba quedándome en la casa de mi abuela, allá en Bogotá, en Boyacá. Allá también compartía la habitación con mi hermano, o sea, él y yo dormíamos en la misma cama, una cama grandísima, y en esa ocasión yo había invitado a mi mejor amigo, y él también estaba en la misma habitación, ya en otra cama. Lo que a mí me parece, o sea, más sospechoso de todo esto es que el único que vio fui yo. Resulta y pasa que en la cama en la que yo estaba, en el cabezal de esa cama, ahí estaba la ventana de la habitación. Yo levanto un poco la mirada, o sea, inclino un poco la cabeza para ver por la ventana, no sé por qué se me dio por mirar hacia esa dirección, pero en el instante en que yo miro la ventana entra una luz súper, súper blanca, como si hubieran puesto una pantalla LED al otro lado de la ventana, y entró así, o sea, proyectada, la luz súper proyectada, súper blanca, una luz muy, muy densa, y pues yo me quedé como, ¿esta vaina qué? Cuando me quedo como en el shock mirando la luz, pasa, o sea, veo perfectamente la silueta de una persona pasando de perfil por esa luz, o sea, como si pasara por la ventana, y pum, se apaga la luz. Dentro de mi lógica yo dije, eso debe haber sido un carro que pasó por la carretera un segundo y pues una de las personas del carro se bajó y pues pasó por el frente de la misma luz y generó esto. Pues yo me voy a dormir normal, tranquilo, y al otro día me levanto, corro la cortina y pues resulta y pasa que ahí mi abuelo siempre siembra maíz y el maíz en ese momento estaba súper alto, entonces lo único que se podía ver era el cultivo de maíz, y por más dura que sea una luz podía pasar por ahí porque pues era un cultivo grandísimo y pues ni se podía ver la carretera ni se podía ver nada más sino el cultivo. Y yo les pregunto a mi hermano y a mi mejor amigo, como ustedes vieron ayer que entró una luz, y ellos no, todo el tiempo la habitación estaba oscura, ¿cuál luz? ¿De qué habla? Yo como, bueno, no, de pronto estaba dormido y estaba viendo cosas, les decía yo a ellos, pero recuerdo haber estado muy, muy despierto porque todavía no me había cogido el sueño. Qué denso. Qué heavy, sí. Alison, por ahí también había alzado la mano. Sí, mira que a mí me pasó un tema así parecido como el de Sandra. Yo vivía en Molinos y también compartía el cuarto con mi hermano. Entonces, yo siempre dormía al lado de la pared porque me caía de la cama. Y él pues, dormía en la orilla. Entonces, el caso fue que nos acostábamos, apagamos la luz, bueno, y yo volteé y miré hacia el lado de la puerta. Entonces, pues yo me quedé mirando hacia allá y pues no tenía sueño. Y de un momento a otro apareció la silueta, yo digo que era una mujer. Detrás de la puerta había un mueble y el mueble se alcanzaba a salir un poquito, entonces quedaba, o sea, se veía como si fuera una silla, pero pues no era una silla. Entonces aparecía como esta señora así parada al lado de la puerta, súper grande. Entonces yo le pregunté a mi hermano pues que si le había cerrado la puerta. Yo dije como de pronto me lo estoy imaginando. Y el caso fue que él me dijo como no. Entonces yo me di la vuelta y me tapé la cabeza con la cobija. Sí, como si la cobija fuera mágica, sí, así. Entonces yo me tapé y me quedé, o sea, quedé como viendo como hacia la pared. No sé por qué volví y abrí los ojos y me quedé mirando la pared, o sea, me estaba viendo la pared y en la pared también aparecía esta señora. El caso fue que después, o sea, bueno, ya pasó ese día, yo me desperté otro día, soy normal. Al otro día por la noche yo me soñé que me pegaban. O sea, me soñé que me perseguían una bruja. No sé por qué, en mi sueño yo lo relacioné con una bruja. Entonces, yo corría por toda la casa desesperada y me pegaban. Entonces, yo corría y cogía, en mi sueño yo iba a la cocina y estaba mi abuela, y yo cogía sal y hacía un círculo así como en las películas. Y ese día mi mamá me despertó porque yo estaba gritando
sí, dormía. Y cuando me levanté estaba llena de moretones, como si me hubieran pegado de verdad. Y fue súper feo porque yo duré mucho tiempo con eso, no se me pasaba. Entonces, y en ese tiempo, pues que se me hizo raro porque yo estaba muy chiquita, tenía como unos 8 años. Entonces, son cosas como que uno, y no se me olvida, o sea, tengo como la imagen de la señora parada ahí, como si fuera hace poquito, pero pues no. Claro, y todo esto va recordando ahí de a poquito, todo el mundo se está llenando otra vez de historias. Daniel. Mira que otra vez, pues estas historias me evocan a todo el tema de las brujas. Y recuerdo que Hamilton nos había comentado algo de una casa de brujas que queda en Ráquira también. No sé si él quiera compartirnos un poco de eso. Por favor, si es... Perdón, creo que estaba silenciado, perdón, chicos. Vale. Es que en Ráquira hay, pues como en todo pueblo, una cantidad de historias alrededor de esto, de las que recuerde así. Bueno, así como más, hay un lugar que se llama Patio de Brujas. Mejor dicho, tenemos que hacer tour por Ráquira. Hay una cantidad de lugares para ver así como curiosos. Dentro de esos está un lugar que se llama el Patio de las Brujas. También lo pueden buscar en Google. Es un lugar es como ir al domo aquí de Bogotá, al planetario, pero natural. O sea, es una meseta y se ve así el cielo súper hermoso y estrellas fugaces o sea, es muy bonito. Y supuestamente ahí se reunían las brujas, y alguna vez cuentan que esta comunidad de brujas hacían como sus congresos. De hecho era como muy común, y aún mi mamá me dice como, no pidas con recibirle a tal señora porque dicen que ella o la mamá era bruja, no sé qué. Bueno, en uno de esos muchos congresos secuestraron a un sacerdote, y yo sí recuerdo que al pueblo llegaron muchas camionetas, así cual, mejor dicho, SWAT, escuadrón así, camionetas blindadas y todo, y eran camionetas de la curia, porque supuestamente había un congreso de brujas allá, en una vereda, y pues había llegado como el contrapeso, que en este caso era la iglesia, como a buscar a este cura que habían secuestrado. Y bueno, obviamente eso después se ocultó mucho, pues se ocultó porque nunca más se volvió a hablar del tema en el pueblo, pero bueno, por ahí se movía esa situación. Y lo relaciono mucho con un tema, mi abuelito fue de esos típicos señores de época con su paño vestido y su sombrero, y él andaba en caballo y tenía su escopeta, su revólver, su machete, sus balas benditas, porque supuestamente para este tipo de entidades tocaba andar con balas benditas porque las otras balas no funcionaban, no se activaba como el gatillo. Y él era inspector de policía, que era como la autoridad fuerte en ese tiempo, que ni siquiera había policía. Y él contaba que en una de sus muchas recorridos que hacía entre veredas, obviamente a plena luz de la luna, a él lo acechaban mucho por también temas de envidia, así, porque pues obviamente él trataba muchos temas de tierras y eso, y la gente era envidiosa. Entonces que me corrieron la cerca un poquito, y por mover la cerca eso ya generaba una pelea entre familias, y bueno, entonces él trataba de ser muy justo con eso, y por lo mismo se ganaba muchos problemas. Y pues él comentaba que lo atormentaban mucho, como que lo perseguían, le iban por el camino y le chiflaban, le salían por la carretera, o sea, muchas cosas. En una de esas, él cuenta que una familia le pidió como una especie de asesoría y de ayuda, porque en esa casa se seguían presentando muchas cosas extrañas, ruidos, no los dejaban dormir, se perdían las cosas, amanecían así como tú contabas ahorita, con morados y golpes y todas estas cosas que no era normal. Hablaron con mi abuelito, y mi abuelito fue como el mediador. Esta historia es loquísima y yo la recuento porque pues me la contaba mi mamá también, y es que él llegó a la casa precisamente donde pasaban estas cosas, y a esperar a negociar supuestamente con esta entidad, que era lo que quería, porque pues obviamente dicen que lo que uno tiene que hacer en estos momentos es preguntarles qué quieren, por qué están ahí. Y pues mi abuelito, con los huevos bien puestos, nada, arrancó para la casa, esperó a que fuera la noche, se quedó solo esperando, y efectivamente empezaron a pasar cosas, y él empezó era demasiado católico, en nombre de Dios, le dijeran qué querían, porque estaban ahí, qué querían de esa familia. Y mi abuelito cuenta que tuvo una especie de pelea con esta entidad, que
que tuvo golpes, literal que se agarraron, por así decirlo, como que se agarró con un espíritu, pues se cuentan. Y que cuando ya lograron como estar llegando a un acuerdo y después de escuchar como todos los golpes en la casa, la familia entró, como que llegó más gente, obviamente porque era como muy escandaloso el tema, y derribaron la puerta y cuando entraron pues mi abuelito estaba en el piso golpeado y cuentan que pues mi abuelito dice que estaba en ese momento pues a punto de lograr como una especie de acuerdo con esa entidad, pero pues cuando ingresaron pues no se pudo saber nada más, el espíritu este desapareció, la casa pues la demolieron y quedó el misterio. Mi abuelito sí se quedó, él contaba como yo nunca supe qué me querían decir, pero yo estaba cerquita de negociar, era lo que decía. No sé hasta qué punto, yo sé que mi abuelito no era una persona que consumiera drogas o tomara ni siquiera alcohol, porque pues uno diría no, es que estaba alucinando o algo, pero sí, es curioso porque lo contaba muchas veces y lo contaba con mucha seguridad, que uno pues decía, seguramente en esta época era como más propenso a que se vieran estas situaciones, ¿no? Donde pasaron de hecho este tipo de temas se ve mucho donde pasan cosas fuertes, ¿no? Asesinatos, como muertes muy trágicas, donde se suicida gente y pues bueno, seguramente era un espíritu que estaba por ahí, pero pues esa es la historia de cómo mi abuelito se peleó con un fantasma. Impresionante. Impresionante, en serio. Sí, muy loco. Pero... Claro, y es una historia que si me pasara a mí, yo la contaría también orgulloso. Pasarla. Sí, pues. Sí, es genial. Pero entonces estaba pensando en algo, y es que no todos podemos verlos o no todos los vemos. Hay gente que recurre de pronto a drogas para poder ver cosas y o de pronto es que es una habilidad que se tiene y que se pierde cuando grande, ¿no? Porque yo he escuchado mucho hablar que los niños son más propensos a verlos y que estos pueden... Alguna vez escuché algo así, que los amigos imaginarios eran personas de verdad con los que ellos podían hablar. Entonces no sé qué opinan sobre eso. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que obviamente no tiene como esa... Es que el cerebro sigue siendo algo tan... O sea, hemos descubierto cosas del universo, pero para adentro muy poco. Y yo creo que el cerebro tiene de pronto esas capacidades, ya hablando un poco más científico, de poder ver cosas que a simple vista no son perceptibles, ¿no? De pronto el espectro, los espectros en general. Yo estuve hace poquito dando unas capacitaciones en un lugar que se llama como el Ministerio del Espectro, algo así. Y es relacionado con todo ese tema de las telefonías, bueno, creo que ustedes también no han escuchado, con todo el tema de las redes, y que también dentro de estas mismas cuestiones del espectro se pueden llegar a ver espectros, precisamente, como entidades, cosas que no son de acá, y seguramente uno de niños sí tiene desarrollada esa parte, y con el tiempo, con tanta cosa que hay, pues se aleja de esto, ¿no? La pierde. Sí. Estaba pensando, es que me acordé por un momento del tema de las drogas y alguna vez estuvimos viajando con unos amigos y después de una noche en la que pues hubo bastante consumo de todo, en algún momento... Pensé que viajando por tierra, pero ya, otro viaje también. Eran las dos. Un viaje dentro, otro viaje. Sí, empezamos a caminar por una montaña y en esa montaña alguien dijo, vea, eso es una virgen, decía así. Y otro, uy, sí, vea, eso es como una señora y pues bueno, todos súper impresionados porque entre comillas veíamos, estaba formada como con flores, pero tenía una figura extraña y decidimos, no, tomémosle fotos. Y tomamos las fotos y cuando uno ve las fotos, no, o sea, no tenía nada de cara de lo que nosotros estamos viendo en ese momento. Puede que haya sido el viaje. Sí. Entonces sí, por ejemplo. Una conciencia colectiva porque todos veían lo mismo, ¿no? Exacto, se creó una conciencia ahí colectiva extraña donde todo el mundo decía que sí veía las, pues obvio si era un matorral, pero no hacía la figura de supuestamente virgen que veían todos allá. Uno mal, pero yo creo que pues, ya, yo creo, pero relacionando un poco también con las tradiciones indígenas y todo ese tema de las plantas medicinales y en la toma del yagé y todo esto, yo creo que pues si los indígenas lograban estos trances a raíz de las cuestiones que los hacían alucinar, yo creo que sí puede ser como una especie de portal, ¿no? Yo sí creería que de pronto
pudo ser una cuestión ahí colectiva, un imaginario ahí, pero también puede que haya sido algo que a simple vista no se haya visto y que uno está como de pronto con el cerebro más activo, que de pronto sí. Sí. ¿Quién quita que de pronto se haya visto algo? Sí, pudo haber pasado. Entonces, sí, me llevaba mucho a pensar en este momento, eso, o sea, yo decía, yo alguna vez intenté también tomarle fotos a cosas y lo más cercano a llegar a tener una pista era eso y no la pudimos capturar porque se ve el matorral nomás. Entonces, no, fracasé como cazafantasmas. Pero sí, bueno, todo esto que hemos hablado, hemos contado bastantes historias. Me gustaría hacer una pregunta que hice antes a otros compañeros y es, ¿por qué creen que vemos fantasmas? ¿Todos son reales o de pronto son parte del imaginario? Claro, pueden ser miti, ¿no? Pero ¿por qué creen ustedes que vemos fantasmas? Bueno, yo pensaría que es una forma, bueno, lo que tú dices, puede ser miti, ¿verdad? Definitivamente sí, de pronto puede ser lo que llaman el sleep parálisis, como parálisis del sueño, alteraciones de la mente, bueno, tantas cuestiones, patologías que existen, ¿no? Pero también puede ser relacionado a entidades que quieren manifestarse, ¿no? Y a uno le toca ver ese tipo de situaciones. Porque yo siento que también es un poquito egoísta pensar, que es un poco también como mi posición frente a la religión, pensar que únicamente estamos solos en este universo. Es un universo tan gigante, tan inmenso, que definitivamente tienen que haber más cosas y no únicamente en este plano como lo hemos llamado, sino que de pronto se encuentran esos ciertos portales donde se manifiestan cosas que de pronto a veces no les damos la importancia y que muchas veces se confunden también con un mal viaje o con un miedo colectivo o alguna otra cosa, pero yo creo que es porque se logra ese momento de sensibilidad y de conexión con algún ser querido que se fue, porque yo creo que es muy curioso. Yo veía a mi abuelito cuando murió y saber que ya en ese cuerpo no había esa vida que llaman, ese espíritu, ¿no? Como saber que ya no estaba ahí y ¿dónde está entonces? Qué curioso saber para dónde se va su voz, o sea, verlo ahí y pensar, mierda, no está, o sea, yo estaba viendo el cuerpo, el cadáver literal de mi abuelito y decía, ¿dónde está su voz? ¿Dónde está sus gestos? ¿Dónde está esa esencia, ese pensamiento? Entonces de pronto puede ser también por eso, por una conexión que generamos con las personas. Sí, me parece muy, muy buena tu opinión. Daniel. Pienso más o menos igual y creo que como para añadir, hay personas que son o somos más susceptibles a ver estas cosas, a sentirlas, a vibrar con estas cosas, ¿no? Porque pues finalmente todo esto se limita a veces en frecuencias de sonido, de cosas así. Supongo que algunos somos más susceptibles a sentir estas vibraciones y también pues yendo un poco más al lado espiritual, creo mucho en un poco lo que decía Hamilton, que son estas conexiones que tenemos con seres queridos que de pronto permitan que de algún modo, cuando ya no estén en este plano, se logre esta conexión con ellos. De pronto son este tipo de cosas que nos permiten sentir o ver en ocasiones a espíritus, fantasmas, o sea, como los queramos llamar. Total. Sandra, Alison. Mira que yo una vez leí algo que decía que tal vez esos espíritus o cosas que veíamos eran otras personas que venían de mundos paralelos y que en este no se alcanzaban a reflejar del todo. Uf. Y esa esta también como que se me quedó esa hipótesis como, ¿qué tal si es que esto es tan incierto que uno no sabe qué es real y qué no? ¿Qué tal de pronto sí puede existir esa posibilidad? Sí, y está bastante buena esa teoría. Hay sí, que investigarla más. Sí. ¿Y Alison? Es muy interesante. Pues es que es complejo, porque digamos, pues yo creo que también, o sea, puede ser también como producto de la imaginación, pero pues quién sabe, porque pues como tal
la mente humana sigue siendo como un enigma. Y también lo que dicen ustedes de lo de pues el mundo, el universo, no sé, nosotros hay cosas que todavía no nos alcanzamos a imaginar la magnitud, entonces es como difícil decir esto es así o esto es así, porque pues realmente no sabemos. Yo creo también un poco que lo que dice Daniel, de que son como vibraciones, pues yo creo que es como cuando tú dices como la energía, o sea, cuando tú llegas a un lugar y sientes como la energía pesada o el ambiente pesado, siento que también podría ser eso, como que son como espíritus, bueno, como el espíritu de esa persona que tiene tanta energía que logra como aparecer. O sea, es que la verdad es difícil como intentar buscarle una respuesta. Entonces, pues más o menos eso. Vale, Hamilton. No, ya una cosita que recordé, como hablando lo que decías tú relacionado con las energías que se sienten, pues ya un poquito más en mi medio, no son historias mías, sino entrevistas que he visto. Hubo una serie en Colombia como El Patrón del Mal, que fue la de Pablo Escobar y todo ese tema de este man. Y el tipo contaba en las entrevistas que ese ha sido los proyectos más cabrones para rodar en su vida. O sea, que sí, que le dio la fama y le dio toda esta vaina, pero el man decía que él sentía, o sea, él quería acabar ya el proyecto, que todo era un mierdero, que todo era una energía pesadísima en el crew. Pues es una familia, cuando uno hace una serie o algún tipo de proyecto audiovisual, pues se convierte de alguna forma en una familia. Creo que ustedes lo asimilan por ese lado. Y él decía que ya el ambiente era demasiado complicado, o sea, todo era una constante pelea, se generaban muchas cosas. Y el mismo Andrés Parra, que interpretó a Pablo, decía que el tipo sentía que dentro del set estaba Pablo Escobar o su energía. Él sentía que el tipo estaba por ahí, que rondaba como tanto se hablaba del tipo, que ahí es donde hablamos un poco como esa energía que se genera alrededor de algo, ¿no? Y que era tanto lo que se hablaba y se nombraba el tema que él sentía que esa entidad estaba en el set todo el tiempo. Y pasó mucho, creo que en un montón de películas, en El Exorcismo de Emily Rose, en el Exorcista también, que gente hasta murió en el rodaje. O sea, como que esas entidades también, cuando hay como mucha gente hablando al respecto de la situación, como que se evidencian mucho más estas energías, ¿no? Y puede ser que también sean como portales que uno les esté abriendo. Hay una película que retrata un poquito eso, pues no de esa forma de miedo, pero es Interestelar, ¿no? No es que sea de miedo, sino que digamos que es otra dimensión y que esas personas se tratan de comunicar con nosotros desde otros espacios, desde otros lugares, y aquí lo vemos como representaciones de que se movió algo, se apagó una luz, pero simplemente es otra persona de otra dimensión tratando de mostrarnos que está ahí, pero pues bueno, eso sigue siendo un misterio, ¿no? Son simplemente teorías. Sí, claro, uno solo puede teorizar. Yo quería contarles antes, existe un fenómeno llamado el síndrome del tercer hombre, que generalmente de los más antiguos que existe es el de un pirata, el cual, marino, el cual en su barco, en plena tormenta, siente, pues dice, o sea, todo el mundo está perdiendo la cabeza diciendo nos vamos a volver una nada, nos vamos a matar acá, la tormenta nos va a hundir. Y él dice que de la nada él voltea a mirar hacia el timón y en el timón había un hombre gigante, barbado, así hermoso, cogiendo el timón y redirigiendo el barco y sacándolos de la tormenta. Tan pronto se acaba la tormenta, no había nadie en el timón. Después se asoció más a otros tipos de leyendas, que es a las de los escaladores, que cada vez que iban subiendo había gente que sentía que alguien, o sea, que digamos el compañero, mejor dicho, la más conocida es una en la que van dos hombres subiendo y en un momento el que va atrás dice no puedo más, yo me devuelvo, y le grita al que va al frente, no puedo más, me devuelvo, no puedo más, me devuelvo, y el man del frente nunca le puso atención, no lo escuchaba del mismo viento que hacía, y pues él siguió andando, y él siempre cuenta que siempre sintió el peso del otro atrás, y también sentía cómo también lo jalaba o cómo le ayudaba, cómo subían los dos, escuchaba supuestamente él, escuchaba los pasos de la otra persona, y llegaron hasta arriba, hasta el punto en el que el tipo ya dijo, bueno, llegamos aquí, pasamos la noche, parte un pedazo de chocolate y se lo va a dar a él y no hay nadie.
Y él dice, pero siempre tuve una persona al lado. Dicen que son, entre comillas, pueden ser fantasmas o visiones de fantasmas que acompañan a personas en momentos cercanos a la muerte y los ayudan a salir de estos. Y aquí que hemos conocido muchas historias parecidas de ese fantasma que ayudó a alguien antes y pues le salvó la vida o algo así. Sí, como el de la niña que comentabas. Exacto, entonces todo esto me lleva a pensar que sí, creer en fantasmas no está mal. Cada quien puede creerlo como quiera y pues que a veces uno de esos nos puede llegar a salvar la vida, ¿no? Sí, total. Nunca lo ha hecho, sino... Entonces, pues nada, creo que por hoy, si quieren dejamos aquí o si tienen alguna historia que digan, vean, me hizo falta esta historia, esta es la historia que te voy a contar, me la cuenten ya, o si quieren cerramos. Yo creo que esto nos cabe para la segunda parte, para más adelante otra reunión, ojalá pueda hacer personalmente y con una cervecita y contar un poquito. Mejor. Me gusta. Me gusta la idea. Sería tercera parte porque esta es la segunda. Pues de paranormal, sí. Pero sí, y no, pues... dale, nos gustaría igual tenerte como invitado otra vez. En serio, tienes una energía genial. Es chévere hablar contigo. Te expresas bastante bien. Entonces, me gustó y pues, me imagino que ellos también. Entonces, sí, cordialmente invitado otra vez. Y sí, para la próxima, si quieres, lo hacemos todos reunidos. Armamos bien el parche y contamos historias. Me suena, me parece, y igual obviamente entendiendo que ustedes acepten, porque pues obviamente yo aquí dándome ya el pase dorado para la siguiente sesión y pues ni siquiera sé si todos están de acuerdo, pero en todo caso, de verdad, gracias por ahora, por el momento, y yo estoy muy feliz, me di cuenta que es un podcast que oiría. ¿Sí oirías? Sí, claro, que divertido, está muy entretenido, yo sé que uno se sienta y escucha estas cosas y sí generan, porque todos tenemos tipos de situaciones similares y eso ya genera un gancho muy fuerte con las personas, entonces fue bastante interesante, me gusté muchísimo y también la energía de ustedes, súper chévere, me gustó mucho. Vale, muchas gracias en serio por estar. Y no, sí, creo que levanten la mano si están de acuerdo en que vuelvo. No, yo creo que sí, tenemos que cuadrar una segunda parte porque sí, nos gusta tenerte aquí, en serio, hablas muy bacano y tienes unas historias impresionantes, creo que todos también de pronto tenemos más historias por ahí que nos faltaron, pero pues es que sí, la idea es que tampoco quede tan largo, entonces muchas gracias, entonces gracias a mis compañeros también por haber estado aquí hoy, por habernos compartido su visión del mundo. Y gracias. Lo oculto.